envío todos los días a una cantidad de personas. Mi hermano Carlos me dijo que se trataba de historia de la redención. Me hizo acordar que es uno de mis libros favoritos. Tiene unos temas fabulosos. Yo creo que tiene más capítulos de los que ustedes se imaginan. Son capítulos muy corticos, pero de verdad es impresionante leer este libro. Ustedes, si no lo tienen, lo pueden comprar. Si no lo pueden comprar, lo pueden descargar. Hoy en día no hay excusa para decir yo lo compré y la verdad no sé dónde está, no lo encontré, pero tengo un aplicativo que se llama Biblioteca Electrónica y ahí están todos los libros del Espíritu de Profecía, comentario bíblico, diccionario bíblico. Es una maravilla para uno como material auxiliar. Y de ahí lo saqué, el primer capítulo, y extraje 3 partes. Por eso quiero que nos organicemos en 3 grupitos, porque vamos a trabajar. Que no sea una predicación, porque esta mañana nos predicó muy bien el hermano Johan. Todavía retumban aquí las palabras del tema de esta mañana. Entonces no vamos a tener otra predicación, sino vamos a hacerlo dinámico. Así que lo más rápido que podamos, aquí hagamos el grupo que se hace a este lado, un grupo de Jocabé para acá y otro grupo ahí atrás, a darle esta primera parte. Lo van a leer, lo van a discutir en 5 minuticos para este grupo. Ya de Jocabé para acá pueden hacer el grupo, John, y el grupo de atrás, Carlos, Jorge. Sola acá, yo tengo como 10 allá que todos van a opinar. La parte que a nosotros nos correspondió es la caída de Lucifer, ¿no? Dice que Lucifer estaba envidioso y mirábamos este relato muy bonito, ¿no? Él estaba envidioso en el momento que un ángel fue presentado ante todos los ángeles y todos se postraron ante ese ángel, y ese ángel Satanás no miraba quién era. Él decía, pero ¿por qué a ese ángel lo pasan allá y ahora es más importante que yo? Porque él se creía más importante, y de hecho él era importante en el reino de los cielos. Aquí dice que cuando estaba al pie del Padre, dice que la luz que él reflejaba también lo abordaba a él, y cuando él salía ante los otros ángeles y le obedecían también. Y ahora era un ángel a quien el Padre le exaltaba, y todo el mundo le exaltó, todos los ángeles, y dijo, ¿por qué él y yo no? Y él sentía envidia, y él quería, dice que aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Él no se quería conformar con ser el ángel consentido o aquel ángel caudillo, un ángel grande, perdón. Él no se conformaba con eso, él quería llegar a ser como Dios. Y dice que sintió mucha envidia del ángel, de aquel ángel, que ese ángel era Cristo Jesús, porque no se nos olvide que Cristo tomó se hizo ángel, o tomó forma de ángel para presentarse ante los otros ángeles. Entonces no se veía como más prepotente que los demás, sino se veía como uno de ellos. Y él sintió envidia de eso, sintió y quería ser como el Padre. Entonces dice que se fue, en ese momento él se postró, pero no estaba de acuerdo. También lo honró, pero lo honró por hipocresía. Se retiró y buscó los ángeles, los más allegados, los amigos, y les dijo que eso estaba mal, que ahora todo el cielo se había dañado. ¿Cómo se le ocurría que él, siendo el más importante de los ángeles, ahora fuera a honrar a un ángel, pudiendo ser él? ¿Por qué pasó? Porque Satanás era envidioso y fue una persona hipócrita. Jamás se le acercó al Padre y le preguntó por qué él. Esa es la pregunta que yo me hago. Le hubiera dicho, ¿por qué él? ¿Por qué no fui yo? Y el Padre le hubiera podido explicar quién era él, ¿no? Que era el hijo de él. No, él no lo hizo, sino que se fue a espaldas a formar una guerra contra Dios. Por aquí me dicen que ya, es que yo hablo mucho. Mencionar pues ya todos los sucesos que había ocurrido
pues en la caída de los ángeles, lo primordial que pues resaltábamos en el grupo era que después de que los ángeles habían tenido la lucha en el cielo y pues que ellos aparentemente habían ganado y fueron ya pues instituidos a la tierra, los ángeles comenzaron a cuestionarse que si ellos podrían en algún momento ser perdonados, ¿sí? Y pues la influencia de Satanás lo que lo hizo pues fue sentirlos muy pecadores y que pues ya no podían retroceder del daño que habían hecho. Entonces decíamos en el grupo que así pasa con nosotros ahorita. O sea, muchas veces nosotros hemos cometido algún pecado y Satanás lo que nos dice es: usted no tiene perdón, usted no puede regresar y usted está condenado. Entonces eso es como la parte primordial que vemos. Corresponde a nosotros, habla sobre la guerra en el cielo. En la lectura decía que pues en el cielo todos los ángeles tenían una función que desempeñar y todo estaba en completo orden hasta que pues Satanás se rebeló. También dice que se convocó como un concilio ante el Padre y Satanás presentó como su descontento por qué era preferido Cristo y no él, por qué adoraban a Cristo y no a él, si debían estar, digamos, los dos. El que quería es ser igual o superior a Cristo. Y el libro dice que Dios, el Padre, le dijo que, Satanás fue muy abusivo porque le dijo a Dios que él quería pertenecer a los concilios, al concilio que se hacía en el cielo, que eran Espíritu Santo y Padre y Hijo. Entonces Dios le respondió, el Padre le respondió que esos concilios y esos propósitos solo los iba a conocer el Hijo, o sea, Cristo. Él no podía conocer eso. Y que realmente el comportamiento que él había tenido en el cielo, digamos que él no podía continuar con esa desobediencia y por esa forma o por ese comportamiento y por su orgullo fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Eso era lo que pues nos hablaba el texto. Allí también entonces tratamos de aplicar eso a nuestra parte, a nuestras vidas. Y el hermano, ¿cómo es tu nombre? Nos hacía un análisis y nos decía que pues lo debíamos aplicar hoy día a nuestras vidas, ¿sí? Primero, el orgullo pues fue el principal pecado que pues condenó a Satanás, ¿verdad? Y segundo, que ojalá nosotros en nuestra iglesia pues estemos en ella y no por fuera de ella, ¿sí? Si venimos a la iglesia es porque debemos estar consagrados a Dios y no, pues por así decirlo, perder el tiempo haciendo o pensando y diciendo y actuando de otra forma, ¿sí? Porque pues por eso fue que los ángeles que quisieron ayudar a Satanás, estuvieron de parte de Satanás, pues asumieron pues este castigo. Las partes o la tercera parte sería lo mismo. Divida cualquier cantidad en 3, ponga 3000. Usted divide en 3, son 3 grupos de 1000. Él se trajo la tercera, serían 1000 y quedaban 2000. Al hablar de los ángeles, como la misma Biblia lo explica, son tantos que no se pueden contar ni por decenas, ni por centenas, ni por unidades de 1000, sino la unidad más pequeña es millón de millón. Eso ya es mucho. Y la muestra en plural, millones de millones. O sea, la población del mundo no ha llegado a los 10.000 millones, pero supongamos que llegó a los 10.000. Si usted multiplica por 10 le daría 100.000 millones, y si multiplica por 10 sería 1 millón de millones. Solo uno. Mire todo lo que falta. 1 millón de millones. Y es millones de millones. Eso es demasiada la cantidad de ángeles, o sea, no cabe en nuestra mente el número, la cantidad exacta. La tercera parte son millones de millones, o sea, son muchos ángeles que él se trajo. Haciendo un balance, es probable que por cada ser humano hay más de 100 o hay por lo menos 1000
ángeles malos que están tratando de hacernos caer, de colocarnos tropiezo. Pero la buena noticia es que el doble son buenos. O sea, si hay 1000 malos, hay 2000 buenos. De todas maneras, siempre hubo mayoría de buenos, pero fueron muchos los ángeles que él se trajo. Por eso, en una cantidad de esas tan grandes, cuando Satanás mostró, dijo, tengo casi la mitad, sí, en un montón, se veía casi la mitad, porque eran muchos, y él se jactaba de eso. Cuando uno mira hacia el final de la historia, la lección de esta semana nos va a hablar del Armagedón. En ese Armagedón se van a presentar los caudillos de Satanás y los fieles de Dios frente a frente. Y una de las cosas que Satanás se va a jactar es cuando muestre una multitud, dice, como la arena del mar, que no se puede contar de los que siguieron a Satanás. Sin embargo, Dios también tiene una gran multitud, como la arena del mar, que no se puede contar de los fieles. No le podría decir cuál va a ser más grande, si la de los malos o la de los fieles. Ambas las muestra la Biblia como una multitud que no se puede contar. Desafortunadamente y tristemente, lo habíamos visto también en lecciones anteriores, Mateo 24:5, dice, y a muchos engañará. Lo lindo de ese versículo es que dijera, y a muy pocos engañará. Quiere decir que entonces serían muy poquitos los malos, pero dice, a muchos engañará, porque tienen muchos ángeles a su favor que trabajan en ese plan. Atención entonces, todos tenían el título del capítulo, la caída de Lucifer. ¿Quién era Lucifer? El ángel más prominente, el ángel más importante en el cielo de los seres creados, de los ángeles, era el más importante. Otra preguntita, eso lo debatíamos, no sé. Y habla de un cuarto, sí, que son los ángeles, que significa mensajero, son el soldado raso, digamos así, ángeles. Hay una categoría superior que son los serafines, son los encargados de la alabanza, y los querubines. Lucifer era un querubín, y entre los querubines hay dos muy importantes. Ustedes recuerdan cuando Dios le mostró a Moisés la construcción del santuario, que había en el arca del pacto que representa el trono de Dios, dos querubines, dos ángeles llamados querubines de oro, porque en el cielo, en el trono de Dios, hay dos querubines, se llaman querubines protectores. Y como siempre, ¿no? Desde entonces, usted cuando ha oído hablar de la milicia, ¿dónde forma el más importante, el más antiguo, el principal, el de más rango y jerarquía? A la derecha. Y a la izquierda forman de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces, en el cielo también hay jerarquía. Y de los querubines había uno a la izquierda, pero el más importante, ¿dónde estaba? Y ese era Lucifer, el querubín grande, protector, que estaba a la derecha, a la diestra del Padre, el que estaba más cerquita. Ese era él. Y por eso cuando se reunió un concilio allí en el cielo, y ahora vamos a ver qué era lo que trataba ese concilio, y él ve que no es invitado, y viene luego Dios y presenta a otro ángel. Y la pregunta es, ¿por qué a otro ángel? Si eso estaba en el corazón de Lucifer, ¿cómo se llama eso? Envidia, celos, orgullo. ¿Cómo se rotula eso con una sola palabra? Pecado. O sea, ya en el corazón de Lucifer había pecado. Así que la Biblia también dice que nadie en pecado puede estar delante de la presencia de Dios. Domina al pecador. Por eso Dios toma la forma de un ángel. Él se despojó. ¿Ustedes han leído Filipenses 2:5 al 8? No haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no, siendo igual a Dios, no tuvo el aferrarse a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Pero eso no fue la primera vez que él se despojó. Ya antes se había despojado de su majestuosidad y había tomado la forma de un ángel, porque él sabía que había pecado ahí en un ángel. Y como Dios conoce el fin desde el principio, sabía todos los que él iba a arrastrar. Por eso hay que puedo luchar contra
Por eso fue que pudo luchar. Y por eso fue, porque la lucha no fue como la guerra de las galaxias, ¿no? Allá una lucha interestelar, poderes, seres tan superiores como los ángeles, ¿cierto? Luchando. Fue una lucha de intelectos, domina al pecador. Por eso Dios toma la forma de un ángel. Él se despojó. ¿Ustedes han leído Filipenses 2, 5 al 8? No haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no, siendo igual a Dios, no tuvo el aferrarse a eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres. Pero eso no fue la primera vez que él se despojó. Ya antes se había despojado de su majestuosidad y había tomado la forma de un ángel, porque él sabía que había pecado ahí en un ángel. Y como Dios conoce el fin desde el principio, sabía todos los que él iba a arrastrar. Por eso fue que pudo luchar. Y por eso fue, porque la lucha no fue como la guerra de las galaxias, ¿no? Allá una lucha interestelar, poderes, seres tan superiores como los ángeles, ¿cierto? Luchando. Fue una lucha de intelectos. Va a haber mañana una lucha electoral, la lucha por el poder. Ahí no es que se estén dando balas ni nada de eso, sino es convenciendo a la gente para que voten y alguien pueda subir al poder. Es una lucha. Si hubiera sido en una lucha así de guerra, hasta muere, ¿cierto? Hubiese habido muertos. No hubo muertos, sino desterrados del cielo. Se crea un cuarto rango, un ángel superior a los ángeles, pero no es un ángel creado, sino un ángel que es Dios hecho ángel, que tomó forma de ángel. Y ahí aparece el cuarto rango, que es arcángel. Y solo hay uno. La Biblia no habla sino de uno. Hoy en día hablan que el arcángel San Gabriel, que el arcángel, no, que es arcángel San Rafael, sí, nombran varios arcángeles. Arcángel no hay sino uno. Que el arcángel San Gabriel fue el que tomó el lugar de Lucifer. Entonces no era un arcángel, era un querubín, porque Lucifer no era arcángel, Lucifer era querubín. No dice la Biblia tampoco que Gabriel haya tomado el puesto de Lucifer, porque Gabriel no era un querubín, ni era un serafín, era un ángel, sino que es un ángel muy eficiente, un mensajero muy eficaz, y Dios lo utilizaba mucho. Y para esta cuestión de la tierra es como si él estuviera a cargo de traer muchos mensajes a la tierra, porque como hay tantos planetas y muchos seres en otras partes, habrán otros ángeles que llevan mensajes a otras partes. Gabriel vino a la tierra varias veces. Toma un nombre, así como Lucifer es un querubín y tiene un nombre, Gabriel es un ángel y tiene un nombre, pues este arcángel toma un nombre para identificarse y se llama Miguel, y en la Biblia todos los nombres tienen su significado, y Miguel precisamente significa quien es como Dios. Entonces era un ángel quien es como Dios porque era Dios, así como años más tarde, Filipenses 2, 5 al 8, se despojó de sus insignias reales, comandante de las huestes angélicas. Daniel dice el príncipe, ¿cierto? Miguel vuestro príncipe, porque él era el mismo Jesús. Así que viene y toma forma de hombre para salvar al hombre. ¿Por qué tomó forma de ángel? Para salvar a esos ángeles que ahora estaban en rebelión. Yo he dicho varias veces que en el cielo fue el origen de los sindicatos, porque eso fue lo que hizo Satanás, un sindicato. Lucifer creó un sindicato. ¿Y qué hace un sindicato? Para cuando va a hacer una lucha sindical, pliego de peticiones. Ustedes pueden encontrar el pliego de peticiones de Lucifer en Isaías 14, 12 al 14. Hay 5 puntos importantes allí. Isaías 12, 14, 12 al 14. Dice, subiré, quería un ascenso. Dice, me sentaré a los lados del norte, o sea, quería sentarse ahí junto al trono, o sea, participar de la deidad. Él no quería estar a este lado, sino allá, sentarse. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Saben? Al único ser majestuoso que muestra la Biblia, que anda sobre las nubes, es Jesús. El Salmo 103 dice que pone las nubes por su carroza. Es el único. Y él quería también esa posición.
Y ustedes miran ahí, esos 5 puntos son prerrogativas que solo le pertenecen al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Finalmente dice, y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser como Dios. Y es la primera parte que analizaron allí el grupo. Lucifer estaba envidioso, porque él se sentía muy honrado. Tenía demasiados cargos. Ezequiel 28 dice que las muchas ocupaciones, los muchos cargos, ¿saben? Por eso la iglesia toma muchas determinaciones y usted no ve que se tienen que nombrar muchas personas en diferentes cargos. No es sabio, no es aconsejable nombrar un hermano con muchos cargos. Por eso le pasó a Lucifer, tenía muchas contrataciones, muchas ocupaciones. Era el director del coro, era el querubín protector, era comandante de las huestes angélicas también. O sea, tenía cargos importantes en el cielo. A él le obedecían las huestes angélicas. Había sido exaltado sobre todos los ángeles creados. Pero a él se le olvidaba un pequeño detalle. Que ese ángel, que ahora era presentado allí, no era un ángel creado, solo que había tomado la forma, pero era Dios. Era Dios hecho ángel. Mientras que él era un ser creado. Como lo leyeron allí en algunos pasajes, ¿qué era lo que más atacaba Lucifer? La ley de Dios. ¿Y por qué hoy el ataque es a la ley de Dios? Daniel dice, y pensarán mudar los tiempos y la ley. Y el ataque a la ley de Dios, y esta mañana hablábamos en la clase acá, que en un mundo cristiano, que acoge la ley de Dios, pero dicen que la ley fue clavada en la cruz, pero cuando uno le dice de robar, de adulterio, eso es pecado. Pero ¿por qué si la ley lo dice la ley de Dios y si fue clavada? Porque solo quieren clavar el 4º mandamiento. El 4º mandamiento porque es el mandamiento donde, como mirábamos el aspecto de un sello, el cargo y el territorio. ¿Qué dice el sello de Juan Manuel Santos? Juan Manuel Santos, ¿cuál es el cargo? ¿De dónde? Colombia. No puede decir Venezuela ni Argentina. Tiene que decir el territorio, Colombia. ¿Qué dice el sello de Dios? El nombre, Dios. El cargo, creador. Territorio, el universo. Creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Es creado. Y él no quiere aceptar eso. Así que convence a la tercera parte de los ángeles. Y ahora empieza la discordia en el cielo. Ángeles contra ángeles. Y los fieles, los que fueron leales a Dios, que no se dejaron seducir por Satanás, dice el capítulo, que trataban de convencer a los otros. Como buenos hermanos de iglesia, cuando vemos a otros que está fallando, ¿qué hacemos? Ayudarlo, hacerle ver que está equivocado, no criticarlo, no señalarlo, ni ponernos a murmurar por fuera. Los ángeles fueron donde esos ángeles a tratar de mostrarle las bondades de Dios y que realmente ese señor Lucifer estaba equivocado. La oración dice que muchos de ellos quisieron volver atrás. Se dieron cuenta de que de verdad los había engañado, que eso no era así, y quisieron volver sobre sus pasos, arrepentirse. Pero Satanás astutamente entonces fue más allá, y por eso es que es el archiengañador. Les hizo ver que habían ido muy lejos, que la rebelión era algo que Dios castigaba, y entonces que tenían que avanzar. Claro, un ser superior como un querubín pudo más, su astucia, su habilidad para engatusar, que la sigue demostrando en todos los tiempos. Y entonces ellos deciden no arrepentirse. Al igual que el hombre, los ángeles como seres creados también tienen el poder de elección que Dios nos dio a nosotros, el libre albedrío. Y ellos podían haber elegido arrepentirse y no hacerle caso a Satanás. No se arriesgaron a ir ante el Padre, postrarse, mostrar su arrepentimiento. Dios les hubiera perdonado porque la rebelión todavía no había avanzado hacia lo más extremo, lo más delicado. Pero en vista de que no se arrepienten, entonces se siente Miguel
viene en persona, o sea, Dios se apersona de la situación. En el Antiguo Testamento, antes de que Dios se hiciera hombre en la humanidad de Jesús, siempre estuvo pendiente de su pueblo. ¿Recuerda el relato de Éxodo 3 de Moisés? ¿Qué le dijo? Es que el clamor de los hijos de Israel ha subido a mí. Y está tal la situación y he venido a librarlos, y por eso envía a Moisés a esa obra. Y escogió a Moisés. O sea, Dios preocupado, Dios pendiente. En el Antiguo Testamento, antes de que Dios se hiciera hombre en la humanidad de Jesús, siempre estuvo pendiente de su pueblo. ¿Recuerda el relato de Éxodo 3 de Moisés? ¿Qué le dijo? Es que el clamor de los hijos de Israel ha subido a mí. Y está tal la situación y he venido a librarlos, y por eso envía a Moisés a esa obra. Y escogió a Moisés. O sea, Dios preocupado, Dios pendiente. Gedeón, cuando le presentó a la esposa de Manoa, a Josué se le presentó como un guerrero con una espada. No se preocupe, esos muros no son problema para mí. O sea, Dios siempre ha estado preocupado por sus hijos y siempre interviene. Y con los ángeles fue lo mismo. Y Dios intervino en persona en la humanidad del arcángel Miguel. Al 9, ¿qué dice el texto? Que entonces hubo una gran batalla en el cielo, a la cual hace referencia acá el capítulo 1. ¿Quiénes luchaban? Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. En esa batalla ya se descaró, ahora sí abiertamente, Lucifer, y mostró que era el adversario de Dios, y de allí toma el nombre Satanás, porque Satanás significa adversario. Se convirtió Lucifer en Satanás. Por eso Apocalipsis lo desenmascara. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No deja lugar a dudas quién era. Es el que peleó en el cielo, el de la batalla, pero finalmente triunfó la verdad, triunfó el bien. Como siempre va a suceder, aunque parezca que no. Uno mira viviendo en este mundo, parece que los malos son los que ganan. Y si alguien bueno, mire nomás el proceso de mañana, si hubiera un personaje bueno, con buenas intenciones, no llega. Y la historia lo ha notado. Pasó en el 48, cuando este señor Gaitán, que tenía unos ideales muy buenos, Pablo. Pasó con Luis Carlos Galán, ha pasado en muchas ocasiones. Las personas que tienen al menos todavía algo de bueno que pueden llegar, no lo dejan. Entonces, porque él sabe que el bien triunfó en el cielo, triunfó con Jesús en la cruz, él no pudo vencerlo en la tentativa, vencerlo en forma humana. Dijo, en el cielo me venció porque era el arcángel Miguel, era Dios hecho ángel, pero aquí es humano, tiene las mismas debilidades que yo ya vencí. Si vencí a Adán y Eva, que eran superiores a estos 4000 años después, personas que tenían el privilegio de hablar con Dios cara a cara, que tenían una comunión con Dios tan perfecta, y los pudo vencer. Dijo, ahora, ¿por qué no 4000 años después? Él tomó la humanidad sobre sí y lo puedo vencer. Y usó las mismas armas. Pero Jesús usó la mejor arma. ¿Con qué rechazó Jesús a Satanás? Escrito está, con la palabra de Dios. Él no se puso a argumentar, simplemente, que fue el error de Eva. Eva se puso a argumentar con Satanás y corrió el peligro más grande y cayó. Jesús le dijo a Lucifer, escrito está. Sin embargo, Satanás, miren cómo es de astuto, ¿no? Que dijo en la segunda tentación, lo llevó ahí al pináculo, tírate que escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, que tu pie no tropiece en piedra. Eso está escrito en la Biblia, Salmo 91. Pero omitió una palabrita, y fue la que Jesús utilizó para defenderse. El Salmo dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso lo omitió él. Y por eso él dijo, no son tus caminos, no tentarás al Señor tu Dios, porque no son nuestros caminos tentar a Dios. Así que entonces, en esa batalla, finalmente son expulsados. Y Dios entonces se reúne con el Hijo, y ahora sí, el concilio que habían hecho, por el cual Satanás estaba intrigado y que no había sido llamado, fue el concilio de la deidad para la creación del hombre, que ya estaba planeada con mucha anterioridad
y había un propósito. Y me gusta ese propósito que dice aquí al final del texto del capítulo 1. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre. Eso ya había planeado, ahora vamos a ejecutarlo. Para que habitara la tierra, lo sometería a prueba, claro está, para verificar su lealtad, antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Dios creó al hombre no para que viviera como está viviendo ahora, no para que pecara. Sin embargo, había que demostrar la lealtad a Dios por medio de la obediencia. Y yo siempre lo he dicho, ahora que uno lo mira, Dios no se la puso difícil al hombre, se la puso fácil. Si hubiera sido a la inversa el mandato, digo, hombre, hubiera sido, de verdad que se la puso difícil. ¿Cuál fue la prueba? De todo árbol puedes comer. ¿Cuánta variedad cree que había en ese entonces? Infinita, una variedad mucho más que ahora, mejores que ahora. Solo de este que está aquí, no coman de él. Solo de uno. Se imagina que le hubiera dicho, mire, solo coma de este, pero no vaya a comer de ninguno de esos. Oiga, eso sí había sido duro. Todos los días comiendo del mismo, todos los días del mismo. Algún día se aburría y iba a desobedecer. Pero la puso fácil. De todo, y era que miraba uno por todos lados, había mucha variedad. Solo de este. Yo creo que pasaban meses y no volvían a repetir una fruta. De la variedad que había. O sea, fue fácil, no fue difícil. Pero había que tener una prueba. Y Dios dijo, hay que probarlo. Y si muestra su lealtad, llegará finalmente a convertirse, someterlo, llegaría a ser igual a los ángeles, para que quedara eternamente fuera de peligro. O sea, Dios, el propósito era, si vence la tentación, Satanás fuera, aquí no tiene más. Ya Dios entonces, me imagino, hubiera ido a felicitarlo, le había desenmascarado esas serpientes, le había contado toda la historia y se lo había aclarado, y entonces ellos, como los seres celestiales que habitan en otros planetas, no hubiesen caído en pecado y quedaría eternamente fuera de peligro. Y si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Porque Satanás, una de las cosas que dijo, ¿qué? Tengo casi la mitad, los va a echar a todos también. Pues sí, se van todos. ¿Y ese hueco cómo lo va a hacer? Dios sabía cómo hacerlo. Iba a crear al hombre, le dijo que se multiplicara, y si eran fieles a Dios, habían soportado la prueba, mire que era más fácil, porque si él soporta la prueba, dice, quedaría eternamente fuera de peligro. Quiere decir que todos nosotros hubiéramos nacido ya sin pecado. Y entonces el hombre iba a ocupar el lugar de los ángeles. Hace unos como mes y medio acá predicó el hermano que habló de los ángeles, ¿recuerdan? Esa parte, para poder asegurar que usted y yo, el propósito de Dios era que llegáramos a ser ángeles. Pero como Dios no ha creado el ángel, Él está esperando redimirnos para que esos redimidos ocupen el lugar de los ángeles. Por eso Él decía que usted y yo podemos ser ángeles con Él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. ¿Por qué? Porque debían demostrar por su lealtad que eran obedientes a Dios, como una manifestación de esa gratitud a Dios a través de la obediencia. Hermanos, el capítulo 1 es el inicio de una emocionante narración que nos hace este libro, la historia de la redención. Esperemos que cada sábado podamos seguir analizando cada capítulo y podamos entender más claramente. El propósito de ese libro, yo lo entiendo, para mí es una forma más amena de mostrarnos y mucho más clara de mostrarnos el plan de salvación para nosotros. Y por eso lo han titulado La historia de la redención.